Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de ir sabiendo y conociendo algo de Él. Y bueno, la manera más ideal, más correcta, más segura de conocer a Dios es a través de su propia palabra. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que estas palabras son las que dan testimonio de Él, o sea, son las que hablan de Él. Así que en esta oportunidad vamos a meditar en la palabra de Dios y conocer más de nuestra Biblia, ¿no? Yo sé que todos tienen una Biblia en casa. Ahora como que es más fácil quizás tener las escrituras en las manos, ya que lo puedes descargar en tu propio celular, en la computadora o en algún dispositivo, y puedes tú descargar la Biblia. Y también tú puedes tener una Biblia en casa, o 2 o 3 Biblias de diferentes versiones, tamaños, formas, modelos. Ahora es accesible y le damos gracias a Dios por esa bendición que Él nos da de poder tener la palabra de Dios a nuestra disposición. Pero recuerde, ya que ese es un privilegio que gozamos todos en este tiempo, por ese privilegio también seremos juzgados. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le va a pedir, dice la palabra de Dios. Así que nosotros hemos recibido la infalible palabra de Dios. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos 66 libros para aprender y para meditar en ellas. Y vamos a hablar hoy día un poquito acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Amén. Bien, empezamos en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Apocalipsis 21:5, dice la palabra de Dios: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. A veces nosotros leemos un libro y nos gusta, leemos el libro y de principio a fin, y quizás sea alguna obra, ¿no?, literaria, y nos lo vemos con agrado, lo leemos, pero después que lo hemos leído, lo dejamos en la biblioteca y ya no lo volvemos a tocar, quizás hasta después de un buen tiempo. ¿Por qué? Porque es un libro que hemos leído y como que ya no es muy atractivo, ¿no? Ya hemos leído, ya sabemos qué dice, qué contiene, ¿no?, de principio a fin, de qué trata esta obra, y ya no es muy atractivo porque ya perdió un poco el interés, ya que lo conocemos bien. Pero no sucede así con la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que tiene vida. La palabra de Dios tiene el espíritu del autor, que es Dios mismo. Cuando tú lees un libro, ya pierde, importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque los libros no tienen el espíritu de nadie, solamente son libros, es información, uno lo lee, lo entiende, lo conoce y lo desecha, por así decirlo, no lo guarda ahí, ¿no? Quizás hasta una próxima oportunidad que uno tenga curiosidad de leerlo. Pero la palabra de Dios son espíritu y son vida, dice las Escrituras. Así que esto no es cualquier libro, es un libro especial. ¿Por qué? Porque el autor de este libro no se llama Pablo, no se llama Moisés, se llama Dios. Dios mismo fue quien inspiró a estos santos hombres para que ellos puedan transcribir lo que Dios puso en sus mentes y en sus corazones, que es la misma palabra de Dios. Pasaríamos mucho tiempo hablando de cómo se constituyó estos 66 libros, cómo es que se agruparon, cómo es que llegó hasta nuestros tiempos, pero lo único que te puedo decir en este momento, para continuar hablando acerca de este precioso libro, es que para que este libro llegara a tus manos, muchas vidas literalmente tuvieron que ofrendarse, tuvieron que morir por causa de Cristo, para que estas palabras, esta Biblia, este libro hermoso pueda llegar a tus manos. Por eso decíamos, tenemos un gran privilegio, tenemos este gran regalo de parte de Dios, que tengamos toda la Biblia, 66 libros a tu disposición. Y así como es un privilegio, es un regalo, es un honor tener este libro, también es una responsabilidad, la cual nosotros daremos cuenta a Dios, porque el Señor nos va a pedir cuenta de todo, de todo. Si Él te dio la oportunidad de tener una Biblia a tu disposición, Él te va a preguntar y te va a decir si la leíste, si cuánto la leíste, y cuánto interés le pusiste, y cuánto conociste de ella, y cuánto la aplicaste a tu vida. Esa es nuestra responsabilidad. Así que este precioso libro dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué cosa es más fiel que la palabra de Dios? ¿Qué cosa es más verdadera
que la palabra de Dios. Por eso que nosotros, si en algo tenemos que confiar en esta vida, es en la palabra de Dios, es en Dios a través de su palabra. El Señor Jesucristo dijo en Timoteo 2:13, si somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él nunca va a ir por encima de su palabra. Lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Lo que Dios habló, Él lo va a ejecutar. En el libro también de Mateo nos dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera. Así que nosotros podemos estar confiados en este precioso libro que es la palabra del Señor. Dice, mis palabras son fieles y son verdaderas, dice las Sagradas Escrituras. Amén. Son fieles y son verdaderas. En una oportunidad, cuando los discípulos estaban siguiendo a Jesús, estaban sus discípulos y una multitud. Y el Señor Jesús comenzó a hablarles la palabra de Dios acerca de que yo soy el pan de vida y ustedes tienen que comer mi carne y tienen que gustar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan alcanzar la salvación, hablando de la palabra de Dios. Y las personas comenzaron a ver esto como una palabra muy fuerte para ellos. Y dice la Biblia que después de ese discurso que el Señor Jesucristo le dio a toda esa multitud que estaba quizás siguiéndole junto con sus discípulos, dice la Biblia que muchos de ellos, por no decir casi todos, se fueron. Lo abandonaron, o sea, dejaron de seguirlo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Acaso también ustedes tienen, que decidir hoy? Ustedes también pueden irse, le dijo a sus discípulos. Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son fieles y son verdaderas. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Mi amado hermano, mi amado amigo, muchos en esta vida te pueden haber decepcionado, te pudieron haber fallado, pudieron haber incumplido su promesa, su palabra. Pero todo lo que dice la Biblia respecto a Dios y respecto a ti, Dios lo va a cumplir. Pasaré el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no van a pasar, dice el Señor. Dios va a cumplir todo lo que Dios te ha prometido hacer. Amén. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 12, dice, me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Yo estoy viendo el cumplimiento de cada una de mis palabras. Hay muchas cosas que en la actualidad están aconteciendo. ¿A quién nos puede sorprender? Si nosotros no conocemos la Biblia, nos va a sorprender. Vamos a admirarnos de aquellas cosas que están pasando. Pero si tú conoces la Biblia y lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que todo lo que pasa en esta tierra, todo, absolutamente todo, es parte de lo que ya se profetizó en la palabra de Dios para estos tiempos. Hay muchas profecías que se están cumpliendo en nuestras propias en nuestro delante de nuestros ojos se están cumpliendo. El amor de muchos se enfriará, la fe va a escasear. Jesucristo dijo, nuestro Señor, cuando yo venga hallaré fe en la tierra. La fe está escaseando. ¿Por qué? Porque la gente, los hermanos, la iglesia ha dejado de leer, de seguir la palabra de Dios. Así como dice en Timoteo capítulo 4, según Timoteo capítulo 4, que las personas están interesadas en escuchar cosas que a ellos les convenga escuchar. Tienen comezón de oír, tienen comezón de escuchar la palabra de Dios, pero solamente quieren escuchar lo que les conviene escuchar y no lo que deberían escuchar. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, cuando no les interesará conocer más de las sanas palabras de nuestro buen Dios, sino que teniendo comezón de oír, teniendo el deseo de escuchar, se amontonarán, o sea, se van a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios malos deseos. Aquellos malos pastores o malos maestros o malos guías que le van a decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Eso es lo que quiere escuchar la gente el día de hoy. La iglesia se está sumando a ese montón de personas que le gusta escuchar lo que le conviene, que no le hablen del pecado, que no le hablen de santidad, que no le hablen de compromiso, que no le hablen de fidelidad, que no le hablen
de apartarse el pecado, de renunciar a las vanidades de este mundo, que no le hablen de cargar la cruz, que no le hablen del sacrificio que tienen que ellos que hacer, en el sentido, es cierto que no nos vamos a salvar por sacrificios, pero hay cosas que nosotros tenemos que dejar en esta vida con tal de llevar una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. No me hables de eso, háblame de cosas buenas que me van a pasar, háblame de cosas, digamos, que me favorezcan, que me convengan, háblame de cosas que yo no deje con tal que no me perjudique a mí mismo. Háblame de esas cosas, porque eso es lo que yo quiero escuchar. Y para eso hay muchos maestros, para eso hay muchas personas que te van a hablar. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a escuchar la sana palabra de Dios. Y se apartarán de la verdad del oído y se volverán hacia las fábulas. ¿Qué quieren escuchar? Fábulas, cosas espectaculares, cosas que te entretengan al oído, al entendimiento. Pero no, mi amado hermano. Tú y yo no estamos para escuchar fábulas, estar escuchando aquellas cosas. Apégate a la palabra de Dios. Tú no vas a madurar, tú no vas a crecer porque alguien te diga yo declaro sobre ti fe o crecimiento o madurez y te ponga las manos, te unja y no, eso no funciona así. Si alguien te habla de esas cosas y te están cobrando porque oren para que tengas fe, para que te impongan manos, para que te lleven a un retiro y cuando tú regreses del retiro después de un día o 2 días, vengas con una super fe, vengas ya hecho una persona madura. No, la madurez no se lleva de la noche a la mañana. La madurez es un proceso. Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. La madurez es todo un proceso y estamos en ese proceso de querer aprender más, cada día aprender más, ser perfeccionado, ser pulido por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos tiene que pulir, nos irá a pulir. Si tiene que afinarnos, nos irá a afinar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, al fin y al cabo, las que nos va a ayudar. No es lo que otros hagan por ti, es el compromiso que tú asumas con la palabra de Dios para que tú te puedas ir perfeccionando, puedas ir madurando. Por eso dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Tú eres enseñado por la palabra de Dios. Entonces esa palabra va a redarguir tu corazón, esa palabra va a ir corrigiendo tu vida y esa palabra te va a instruir. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios, de que tú y yo, dice que para que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto acá no significa sin pecado, sin errores. Aquí la palabra perfecto significa madurez. Y cuando alguien está alcanzando madurez es útil, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando uno va alcanzando madurez se va a convertir en una persona más útil para el reino de Dios. Es como cuando tú vas al mercado y compras alguna fruta y todavía le falta madurar a la fruta, tú la dejas todavía que siga madurando para que recién la puedas comer. Porque imagínate comerte una manzana cruda es muy agria, comerte un plátano crudo es muy desabrido. Entonces tiene que llegar al punto de la madurez para que sea útil y necesario para tu organismo. Así es la persona. Nosotros mientras más vamos cambiando, mientras más vamos madurando, mientras más vamos perfeccionándonos, más útiles le somos a Dios. Pero si por lo contrario nosotros descuidamos la palabra de Dios, no leemos la Biblia y vamos retrocediendo, convirtiéndonos en niños espirituales, no le vamos a ser muy útiles a Dios. Si tú y yo queremos serles útil a Dios y deseamos aportar con nuestras propias vidas en la obra de Dios, no nos descuidemos de la palabra de Dios, ya que cuando uno lee la Biblia, mi amado hermano, uno va entendiendo, va adquiriendo sabiduría, la inteligencia, de tal manera que nuestra salvación vaya haciéndonos perfeccionar cada día y nos vayamos preparando para la venida de Jesucristo, conociendo su palabra. Cuando tú lees la Biblia, conoces quién es Dios. Te conoces a ti mismo a través de la palabra de Dios y vamos conociendo el propósito de Dios para nuestras vidas y vamos madurando y vamos creciendo y vamos sirviendo a Dios y nuestra vida se vuelve muy dinámica, muy sana, muy hermosa. Pueden pasar situaciones difíciles en tu vida, no interesa. ¿Por qué? Porque tú te has fundado sobre la roca, la cual es Cristo, y Dios te va a fundar sobre la roca. ¿Cuándo? Cuando tú leas la Biblia, porque de eso habla la parábola. Lee la Biblia, afirma tu fe, pon tu confianza en el Señor, y entonces tú serás un cristiano que esté parado sobre esa roca. Amén. Amemos la palabra de Dios, disfrutemos la palabra de Dios, vivamos por la palabra de Dios, andemos conforme a la palabra de Dios, asumamos compromisos serios con la palabra de Dios, tengamos una postura diferente a la Biblia, que la Biblia sea lo mejor de nuestras vidas, que la Biblia sea esa lámpara que ilumine nuestros caminos y nos ayude a tomar muy buenas decisiones en esta vida. Amén.
Hay mucho más que hablar de la palabra de Dios, pero vamos a dejarlo aquí. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos compartiendo un poquito más de lo que dice la Biblia de sí misma. Amén. Oremos un momento al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón, Dios mío. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Padre. Queremos decir así como dijo David, Señor: oh Dios, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Dios mío, y te pedimos perdón porque muchas veces hemos abandonado tu palabra, lo hemos dejado de arrinconar tu palabra, cuando ella es la que nos provee de paz, de tranquilidad, de vida, de fortaleza, de ánimo a través de tu Santo Espíritu, Señor. Es tu Espíritu Santo quien toma estas palabras para fortalecernos día a día, Señor. Gracias, Padre Santo. Pon en mí el deseo, el querer, el hacer, Señor, el acercarme a tu palabra, Padre Santo, y aprender de ella, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te doy gracias porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados. Y si hay algunos, Señor, de los que están escuchando tu palabra, que estuviera enfermo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, porque esa es tu promesa, Dios mío. Si hubiera alguien que está pasando necesidades, Señor, provee todas sus necesidades, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Si alguien, Señor, está pasando alguna dificultad en su hogar, trae paz en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes y recuerden, hay que amar la palabra de Dios, hay que acercarnos a Dios, a escuchar su voz a través de su palabra. Amén. Que Dios los bendiga y si Dios permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Un abrazo fuerte de aquí y que el Señor los continúe bendiciendo.